Muy bien, ahora sí. Entonces estamos comentándoles, sí, que vamos a ver el tercer capítulo de nuestro trabajo en la asignatura que corresponde a la teoría de inventarios. Entonces les había indicado, aquí tienen ustedes el relato, pero no se los voy a leer porque ustedes también saben hacerlo. Lo que pasa es de que, fíjense, es un transformador de distribución como los que hay en la ciudad, en cualquier punto. ¿Sí? Hay una línea trifásica que está entrando al transformador y del transformador sale una línea de también 3 fases y ahí se incorpora un neutro más para la distribución de la ciudad, ¿no? En 220, 380. Bueno, lo que pasa es de que después de la desaparición de la Comibol en aquellos años, ¿sí? En la época de don Víctor Paz Estenssoro, que estoy hablando de 1986, ¿sí? Después de la desastrosa participación de la UDP en un proceso inflacionario sin precedentes en la historia de Bolivia, resulta que echaron a la calle a los mineros, ¿no? Ustedes deben escuchar, todavía se sigue escuchando algunas de las canciones. Volveremos los mineros, dice una canción, ¿no? Exigir nuestros derechos, dicen. Y evidentemente así fue. Los despidieron y muchos de ellos se fueron al Chapare. Hoy en día son cocaleros, ¿sí? Son empresarios. Bueno, cocaleros en general porque ahí les dieron terrenos a todos los trabajadores de la Comibol. Despidieron cerca de 20.000 trabajadores, hay de Potosí, de muchos lugares, ¿no? Por eso que ahí se formó esta fortaleza, ¿sí? del Chapare, el sindicalismo que se formó en la Comibol. No es nada más que él es el remanente fortalecido ahora con los cocales en el Chapare. Pero en esa época quedaron despedidos. Y lo propio ocurrió en el departamento de Potosí, más específicamente en la empresa minera unificada del Cerro Potosí, ¿no? Despidieron, pero no les sacaron del campamento, es más, les dieron y en propiedad y a las casitas del campamento Pailabiri, y les dijeron muy bien, tampoco les dieron gratis la energía eléctrica por un tanto más de tiempo, porque algo así como unos 5 o 6 años más, pero al cabo de los cuales la Comibol, sí, que estaba en recuperación, que estaba seriamente herida, decidió también decirles a los pobladores, ya no podemos darles energía eléctrica gratis. Además, las casas ya les hemos entregado, son suyas, y consecuentemente ustedes tienen que conectarse a la red local de distribución de energía eléctrica. Y eso es lo que hicieron, ¿no? En ese momento yo, por la fortuna del destino, estaba dirigiendo esta empresa y llegaron la gente ex trabajadora de la empresa minera del Cerro de Potosí y hicieron que hicimos un acuerdo en que ellos compraban el transformador y nosotros poníamos todo el resto de los implementos, ferretería, cables, etc. Y después cada uno de ellos podía se conectó a la red eléctrica. Bueno, así pasaron los días, hasta que un día me levantan de la cama a las 5 de la mañana ese día. El comandante de la policía me llama, en ese momento era el prefecto interino, comandante y general del departamento de Potosí, y me dice, ¿sabe qué problema ha hecho usted? Me dice, en este momento hay una tremenda multitud, están reventando dinamita, han hecho sonar las sirenas, porque hay unas sirenas, ¿se acuerdan? En los campamentos mineros. Hay un problema grave, venga usted, me dice, y salgo, me llevan hasta el lugar y nos toman como rehenes al jefe de la policía departamental y al que les habla, ¿no? El problema es de que el día anterior se había quemado un transformador en el mercado gremial y como no había una de esa potencia, entonces de esa capacidad, ¿sí? Eléctrica, de potencia eléctrica, entonces dijeron, ¿a dónde hay transformador? Aquí en el campamento Pailabiri, y fueron y se lo retiraron y colocaron otro más chiquitito. Y los vecinos del campamento Pailabiri, porque por aquí abajito tengo otra fotito más del campamento Pailabiri, es el campamento Pailabiri, estoy tomando exactamente desde el campamento Pailabiri, ¿no? Aquí, toda esta parte de acá, desafortunadamente partecita nomás se ve. Es el portentoso Cerro de Potosí,
rey de los montes y envidia de los reyes, dice, ¿no? ¿Sí? Y bueno, resulta de que como ellos sentían la propiedad porque habían comprado el transformador eléctrico, entonces dijeron, ¿cómo se lo van a robar? Y un transformador eléctrico de esa capacidad tampoco no cuesta mucho, debe estar en el orden de los $6,000, por decirles, ¿no? Claro, para nosotros es inalcanzable, pero cuando se trata de una empresa y se trata de un, de un barrio, entonces evidentemente es pues bastante, ¿no? O sea, bueno, y como era de su propiedad, entonces dijeron, bueno, tenemos que tomar, y tomaron como actualmente hacen el mismo tipo de movilización, todos los vecinos, las amas de casa, imagínense las amas de casa mineras, a los pocos años de la señora Domitila Chungara, de la misma línea, etcétera, lío fatal, ¿no? Entonces, la única manera de poder resolver el problema fue devolverse el transformador, volverse a colocar en el lugar, y con eso mermaron las aguas. Pero ¿por qué le estoy comentando una cosa como es que no parece que no tuviera coherencia con los inventarios? Sí, pues tiene coherencia porque ¿por qué se ha producido el problema? Porque no habían inventarios o un transformador de la misma potencia, ¿no? En una empresa de ese tipo, entonces era inadmisible. ¿Cuánto tiempo yo estaba en ese momento? Porque estaba 2 semanas como gerente. Y algunas veces pienso que, o sea, todo esto fue una elucubración del gerente técnico de esa época que no le caía muy bien, sí, al señor. Bueno, y así ocurrieron las cosas y vean ustedes, la fatalidad puede llegar a esto, ¿no? Imagínense que esto ocurriera en un hospital, que pidieran algún medicamento, ¿no? Urgente y resulta que digan, ¿sabe qué? Se ha acabado, no hay. Entonces, eso no puede haber en empresas de servicio, en empresas de producción, porque se paraliza la producción, se pueden morir las personas, podemos ocasionar accidentes. Es decir, el mundo moderno ya requiere piezas de repuesto, ¿cierto? Y tal vez este tema de la teoría de inventarios, yo debería colar con el tema de teoría de reemplazo y de mantenimiento. Porque, fíjense, para hacer mantenimiento y reemplazar los equipos, se tiene que tener inventarios. Y esto más es algo muy particular y especial a nuestra carrera, porque hasta hace unos 2 años atrás, de cada 10 propuestas de tesis, unas 4 eran inventarios en farmacia, inventarios en otro lado, inventarios en otro, bases de datos para inventar. Ya, pero se olvidan o se han olvidado, no sé si a propósito, o tal vez no llevaron con la profundidad del caso esta temática, pero resulta de que tiene una fundamentación teórica muy importante que se ha desarrollado a partir de los primeros años del siglo XX. Y por eso que posterior a esto, o sea, me permití hacer una investigación, sí, que se las vamos a pasar poquito a poquito por el momento para que tengan ustedes conocimiento de este señor que se ve aquí en la foto. Es Fort Whitman Harris. Es el creador del modelo de compra. Sí, él es el creador del modelo de compra, algunas fotografías personales y algo más de la historia. Pero, como les dije acá, fíjense, normalmente se indicaba que esta teoría pertenecía a Harris y Wilson. El modelo de Wilson, se decía, ¿no? El modelo de Wilson. Y empezaron a cambiar de nombres el mismo modelo de un lado al otro, hasta que fue contratado, si no me equivoco, por el Instituto de Ingenieros Mecánicos, ¿no? de los Estados Unidos, para poner en claro quién había sido el creador real de esta teoría de inventarios. Y contrataron, sí, al señor Donald Erlenkotter de la Universidad de Los Ángeles, California, que aclara, sí, que la autoría primigenia corresponde a Fort Whitman Harris. En 1913 publicó en la revista de administración, The Magazine of Management, dice, en Factory, Factory, fábrica, la revista de administración, cuando servía
Fort Wilson Harris, en Fort Whitman Harris, en la empresa, aquí está, en la Westinghouse Corporation, ¿sí? Y resulta que no había sido una personita así que creó un modelito por chiripa, como decimos nosotros, y se perdió en el resto del tiempo. No, resulta que con la investigación realizada he podido constatar que este señor por Whitman Harris era un verdadero genio, ¿no? Porque había creado aproximadamente cerca de 100 inventos en electricidad, en mecánica y química que mejoraron la vida y la productividad en las empresas. Y falleció en 1962 a la edad de 85 años. Entonces, a partir de ese momento, varios autores dicen, pusieron su nombre o se equivocaron, ¿sí? Pero el verdadero autor es Fort Whitman Harris, de la cantidad económica de pedido. Su acrónimo en inglés es Economic Order Quantity, EOQ. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, este modelo, ¿sí?, de Fort Whitman Harris fue utilizado, ¿sí?, con profusión en las empresas que producían armas, municiones para la Primera Guerra Mundial. Entonces, se utilizó con profusión y se vio que realmente tenía una fundamentación científica que la vamos a ver, que no reviste gran matemática, pero que nos permite ya hacer un adecuado control de los inventarios. En 1928, o sea, 15 años después de Wilson, E.W. Taft desarrolló un modelo de cantidad económica de producción, que también lo vamos a ver, y por sus siglas en inglés, Economic Production Quantity, ¿sí? Aquí, EPQ, incorporando una tasa infinita de producción. Entonces, estos dos modelos, el modelo de compra y el modelo de manufacturación, los vamos a estudiar inicialmente en esta teoría. Entonces, dice, fíjate, aquí está. ¿Dónde está? En 1930, la American Society of Mechanical Engineers de los Estados Unidos contrató a Fairfield Raymond del Massachusetts Institute of Technology para determinar quiénes son los autores, ¿no?, y cuántas fórmulas se han registrado acerca del modelo económico de pedido y el modelo económico de manufacturación. Entonces, con el resultado de esta investigación del MIT, ¿no?, del MIT, indica, ¿sí?, que hasta ese momento existían 12 autores y 38 fórmulas registradas, ¿sí? Y además se aceptó la teoría inicial de que Whitman Harris era el autor, ¿sí? Pero fíjense cómo se tergiversa la historia. En 1934, Wilson publicó un artículo, A Scientific Routine for Stock Control, ¿sí?, una rutina científica para el control de inventarios, es su traducción en español, en Harvard Business School, razón por la que se popularizó con su nombre, por el nombre del modelo de Wilson. Por eso les decía, ¿no?, ¿es de Harris Wilson o quién es Harris, no? En realidad el autor es Fort Whitman Harris, pero se le incorpora a Wilson porque él publicó un artículo sobre la base de aquellos y el editor, ¿sí?, le puso su nombre. Más tarde, dice, el editor en jefe de Management Handbook cita a Davis como autor de la ley del tamaño del lote económico, y así sucesivamente, sí se van citando una serie de situaciones que fueron cambiando la autoría de este modelo que vamos a estudiar. Y eso les estoy comentando, sí, porque lo he estudiado, lo he investigado y quiero transmitirles a ustedes que algunas veces unos son los que se llevan el trabajo de hacer las cosas y otros son se llevan la gracia de presentar como si fueran investigaciones suyas y se empiezan a distorsionar a partir de ese momento. En los Estados Unidos, atención, ¿sí?, hay leyes muy rígidas con respecto a la copia ilegal de las cosas, ¿no?
Fíjense, nosotros que estamos en el ámbito del manejo de la información, ¿sí? Sabemos de que existen múltiples paquetes informáticos que nos permiten conectarnos, ¿no? Pero que su uso está estipulado en las leyes de los Estados Unidos, ¿no? Y también del país. Los ministerios y todos los organismos del Estado están en la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes bolivianas, que dice que hay derecho de autor y por esos derechos de autor hay que pagar un royalty, hay que pagar derechos de autor. Entonces, eso pasaba, fíjense, hace unos años he trabajado en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y por supuesto que todo el software que se utilizaba en el interior de Pro Bolivia y de este ministerio era software autorizado por Microsoft Office. Entonces, y había que pagar, por supuesto, ¿no? Por la utilización del software. Y las entidades estatales que no cumplen con esto son sujetos, ¿sí?, de multas y de procesos de tipo punitivo y legal, que ustedes conocen y pueden terminar muchas veces pagando mucho dinero. Y si estuvieran en los Estados Unidos, inclusive pueden purgar varios años en la cárcel, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para establecer exactamente quién son los autores. Entonces, esta es una llamada de atención para evitar las copias ilegales, ¿sí? No debemos hacer esto y es bueno recomendar. Ahora, ¿pero qué podemos hacer frente a esto? El desarrollo del software libre. Y tenemos que atender, o sea, eso es una tendencia, es un tronco común para nuestra carrera en especial, la necesidad de desarrollar software libre, ¿cierto? Y por supuesto que se ha desarrollado muchísimo software libre, ¿no? Inclusive los sistemas operativos. El contrario a Unix, ¿cuál es, estimados amigos? Unix tiene marca registrada, pero hay uno que es de software libre. ¿Cuál es? ¿Alguien podría contestar, por favor? Lo contrario a Unix. ¿Sí? ¿Qué decía? Linux. Linux, correcto. Linux, sí, correcto. Correcto. Entonces, eso ya nos permite dar una imagen, ¿no?, de que no debemos hacer copias ilegales. Bien, a continuación desaparezco nuevamente la pantalla, ¿sí? Y tengo que introducir poco a poco esto porque, fíjense, si no introduzco de esta manera, o sea, ¿cómo me van a poder entender, no? Ese es el problema. Voy a bajar un poquitito más el tamaño de la figura, ¿sí?, para poder observar. Miren, esta es la concepción, dice, para la administración de un sistema integrado de mantenimiento de inventarios. Y fíjense cuán importante es esto, y muchas tesis de las que he estado observando, las defensas, en la presentación, pito de reojo, pero definitivamente entran, dicen, sí, sistema de inventarios para una farmacia, o para la farmacia Israel, para la farmacia esto, sistema de inventarios para planta industrial, tantos y tantos, pero muy difícilmente ponen este tipo de concepción. Así que vean cómo está relacionado con nuestra actividad profesional. Fíjense, aquí tenemos la base de datos inventarios, porque todas las transacciones, los ingresos, salidas y además el inventario monetizado, así se denomina, tiene que encontrarse en una base de datos. Ahora, puede ser de que esta base de datos podamos dividirla en relacionales, correlacionales, pueden ser 2, 3, 4, etcétera, pero al final sigue siendo base de datos y esto tiene que estar, por supuesto, en un disco duro, ¿no? Y además habría que ver si hay necesidad de establecer un sistema especializado o ser parte de un sistema integrado, etc. Bueno, pero ¿cómo funciona? Miren, la cantidad de funciones que se desempeñan, ¿sí?, sobre la base de la existencia de esta base de datos inventarios. Veamos. ¿Quiénes manejan esta base de inventarios? Obtienen información de esta base de inventarios, la jerarquía empresarial. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar permanentemente observando lo que pasa con los inventarios en una empresa. Entonces, imagínense ustedes si hubiese podido tener en ese momento, sí, mi sistema de inventarios completamente actualizado para tomar decisiones. Muy rudimentariamente
ya les comenté a ustedes, he trabajado como oficial de desarrollo de sistemas de información administrativa, basado en los paquetes antiguos que habían antes, ¿no? Foxbase, que eran gestores de bases de datos. Si hubiese tenido el sistema de inventarios funcionando, de acuerdo a mi criterio, y además colocando niveles de seguridad y de alarma cuando lleguen a los límites, entonces no hubiese tenido pues, ese problema y la vergüenza de pasar ahí con el jefe de policía, los enardecidos vecinos del campamento Pailabili en la ciudad de Potosí, etcétera, ¿no? Por eso que en la jerarquía, los gerentes de área, lo primero que tienen que hacer en la mañana, después de sus actividades protocolares, es encender su computadora, apretar el botón y hacer el primer corrido para saber cuáles son los materiales, ¿sí? Que están en inventarios, que se están empezando a aproximar, ¿sí? Al punto de equilibrio o al punto de pedido también, ¿no? Al punto de pedido. Y sobre la base de esa información, entonces, conversar, llamar por teléfono al resto de las personas que están involucradas, ¿sí? Con este tipo de funciones y evitar de que los inventarios lleguen a niveles por debajo de las existencias de seguridad. Entonces, ahora, ya saca la jerarquía empresarial. Entonces, vamos a ver aquí, ¿quién es más? Vamos a ver aquí. Planeamiento y control de la producción. ¿Sí? Es una actividad intensa que se desarrolla día a día en las plantas industriales, donde se hace el planteamiento y control de la producción. Es decir, ¿qué producción voy a controlar? La producción que se efectúa aquí en la planta industrial. Y para ello yo necesito conocer, ¿sí? Esta base de datos acá. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que tener? Estadísticas sobre la demanda de un determinado producto o de varios productos y que se obtienen a través del corrido de ciertas aplicaciones, pero que sacan información de estas bases de datos. Bien. Y estas bases de datos, ¿sí? Están controlando las existencias en almacenes. Ahí están, aquí son las existencias en almacenes, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a ver acá. Producción, sí, producción es la fábrica, ¿verdad? Va a ser una solicitud. Ahí está, ese es el formato de la solicitud que utilizamos en los cursogramas y dice, va a hacer su solicitud a la administración de almacenes. La administración de almacenes se hace en corrido de la aplicación de salida de materiales, ¿cierto? Y pasa a la base de datos. Luego, de esta base de inventarios, dice, se realizan, ¿sí? Corridos de aplicación del CEP. ¿Qué será el CEP? Lo dejamos ahí en suspenso. ¿Alguien dice algo? Cantidad económica de pedido. ¿Sí? El EQP, que era de la formulación de Fort Whitman Harris. Con el corrido de la aplicación de la cantidad económica de pedido, entonces se instruyen las compras, que es un proceso de compra, ¿no? Hay varias firmas, etcétera, y se hace una solicitud de compra a contabilidad de presupuestos, porque el presupuesto en especial tiene que checar si está presupuestado, y tiene que estar, por supuesto, porque este señor es el que se ocupa de estas actividades, ¿no? Y contabilidad de presupuestos pasan, ¿sí? Una autorización de compra y la jerarquía empresarial es la que autoriza y se compra. Como ustedes verán, ¿sí? En la parte financiera, contabilidad de presupuestos, ¿sí? Va a destinar recursos financieros y se va a pagar al proveedor. El proveedor, ¿sí? Va a enviar sus materiales, ¿sí? Sus insumos y se van a llevar a los almacenes. Ahora, esta es una buena forma, ¿sí? Para poder observar. Llamaremos una forma general, ¿sí? Porque cada empresa tiene una forma particular de cómo administrar, ¿sí? Los inventarios de una empresa. Pero creo que todo el mundo ya está de acuerdo conmigo en poder sostener que el mantenimiento de los inventarios, ¿sí?
a través de los medios informáticos, ¿sí? Y las aplicaciones son de tremenda importancia para una buena salud, para una buena gestión empresarial. Entonces no les vaya a pasar lo que me pasó en aquellos años, y a partir de ese momento tomé conciencia que evidentemente los sistemas de inventarios son tremendamente importantes, los sistemas de inventarios automatizados. Pero antes de llegar a esa automatización de los sistemas de inventarios que ustedes pueden realizar con las aplicaciones informáticas, sí, indiquemos lo siguiente. Aquí todo lo que acabo de comentarles, sí, está acá. Fíjense, ahí tenemos algunos almacenes. ¿Qué les parece ese almacencito que están viendo en el lado izquierdo? Miren qué gigante, ¿no? Entonces, tranquilamente, un almacén puede tener millones de dólares, ¿sí? Para la reposición de partes, de piezas a la maquinaria, al equipo que está trabajando. Puede haber millones de dólares en materias primas e insumos, ¿cierto? Y pueden haber millones de dólares en el material de salida que ya se ha fabricado y que está ya en los almacenes para ser ya vendidos a terceras personas. Y en el lado derecho, fíjense, un equipo de personas que está administrando estos almacenes. Y por supuesto que son millones de dólares. Miren, solamente el almacén de esa empresa de distribuidora de energía eléctrica del departamento Potosí, que tiene su sede en la ciudad de Potosí, más o menos había 2,5 millones de dólares en los almacenes. Entonces ya es como para asustarse, ¿no? Nos tiene que hacerse un buen tratamiento porque como ahora ya les hemos entrenado a nuestros estudiantes de administración de empresas y de informática y de sistemas, entonces ellos ahora trabajan en la Contraloría General del Estado. Y cuando van a hacer ya auditorías a las empresas, que puede ser de gestión, entonces ya se dan cuenta de este asunto y empiezan a ser muy observadores sobre la existencia de los materiales, de todo aquello. Y la verdad que tenemos, si no llevamos las cuentas muy bien hechas, podemos terminar nuestros días viendo el sol a cuadros, como dicen. Entonces hay que llevar un inventario estricto en detalle, ¿cierto? Y además que la estructura misma del sistema de mantenimiento de inventarios en la empresa tiene que ser automatizado, definitivamente. El manejar los inventarios de manera manual, ya imagínense de manera manual acá, un ejército de personas tendría que haber, ¿no? Para manejar, para colocar las cosas. Son miles de algunas veces de piezas que llegan diariamente y tienen que colocar en sus estantes correspondientes. Es una labor especial. Por eso se dice, no sé si ustedes han visto en el periódico, que se requiere contratar un profesional para el manejo de los inventarios de la empresa y que además tenga experiencia, dice, ¿no? Porque aparte del manejo de inventarios, tal como estamos viendo informatizados, hay necesidad también de conocimientos de los sistemas de gestión de las ISO 9001. Entonces, para hacer este tipo de administración. Como verán ustedes, no había sido tan simple, ¿no? Tiene una connotación empresarial grande. Pero nosotros nos vamos a ir ahora a ver otras particularidades, ¿sí? Ahí tienen todo lo que les he comentado, la área financiera, de dónde va, etcétera. Fíjense. Aquí están. Alguien ha abierto sin querer su micrófono, ¿no? Por favor. ¿Quién se está con el micrófono abierto? Por favor. Bien, muchas gracias. Y para la toma de decisiones, cuando hay dificultades en la empresa. Y aquí hay dos. A ver, por favor, si podrían apagar. ¿Quién está? A ver. El de nosotros dice que va a ser fines de abril su operativo. Sí, señorita, mire, mi opción aquí me estoy matando explicándoles en detalle. Usted está viendo la telenovela. ¿Quién es la persona que está viendo la telenovela? Ya, más bien ya apagó. Sí, apagó. Adiós, gracias. Sí, nos ha perjudicado unos segundos importantes. Y me han hecho perder el hilo conductor de la clase. Eso es el mayor pecado, ¿no? Bueno, entonces, les decía que es
muy importante, sí, la administración de inventarios y que esta administración de los inventarios está directamente involucrada con el corrido de aplicaciones informáticas para el control de los mismos y además que se genera información para diferentes ámbitos de la vida empresarial. Y pueden ocurrir dos cosas, ¿sí? La primera de ellas es de que yo haga comprar, ¿sí? Que haga comprar por demás de las necesidades. Entonces, en ese caso dirá, pero no, está bien, pues tenemos que ser previsores. Sí, pero resulta que tengo como $1 millón que va a tener que esperar un año sin movimiento, ¿cierto? Con el posible deterioro, de robo, etcétera, etcétera, de las piezas, pérdidas, etcétera. Y en vez de utilizar ese $1 millón en otras actividades empresariales. Esa es una de las actividades contrarias a la que expreso a continuación. O no tener, o sea, llega un momento en que me pidan una pieza y no hay, ¿sí? No sale, como dicen en el mercado, ¿no? Cuando uno va a mercado, pues va a tener caserita el precio de su mercadería. Ay, no, no se puede, no sale, dicen. Claro, no va a salir porque el precio es caro, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Y el tratamiento de los inventarios es una parte vital. Nosotros estamos involucrados en esta actividad empresarial y lo que necesitamos ahora es, a ver, aquí están algunos elementos de los que no podemos incluir. Este señor, ¿sí? Que está ahí, dice, no puede tomar decisiones empíricas, ¿sí? Tráigame 500 quintales, ¿sí? Allá le llevan bien pague, yo le llevo, ¿no? Pero resulta puede ser que esos 500 quintales, ¿sí? Tenga que hacer un aprovisionamiento cada 15 días. Y yo no puedo traer cada 15 días. Entonces hay dificultades. Hay que analizar todos estos detalles. Muy bien. Aquí, ¿qué cosita más digo? Vamos a estudiar los modelos de inventarios, ¿sí? De compra, los modelos de inventarios de manufacturación. Y posteriormente vamos a estudiar, ¿sí? Los sistemas de inventarios para más o menos dar una idea de la imposibilidad de trabajo con los sistemas de inventarios. Y a consecuencia de eso tenemos que aplicar la simulación de Monte Carlo para poder encontrar algunos parámetros que definan los mejores niveles para un determinado inventario. Muy bien. Ahora quiero que vean estos elementos de un sistema de inventarios. Miren, primero veamos este cuadrito que para mí es muy importante que lo hagamos. Voy a aumentar un poquito más, vamos a poner hasta 125. Voy a desaparecer de la pantalla para mostrarles la estructura de administración de inventarios en una planta de producción. Fíjense, en una planta de producción lo que va a ocurrir es una transformación. ¿De qué? De materias primas e insumos. Este es un almacén de materias primas e insumos. Ahí dice almacén de materias primas e insumos. De acá, ¿sí? En función de la demanda que tenga el proceso de producción, voy a ir retirando, ¿sí? De una manera ordenada, sistemática, y van a entrar al proceso de producción. Aquí está la planta de producción. De la planta de producción voy a fabricar diferentes tipos de artículos y tengo que almacenarlos. Este ya es el almacén de salida de la planta de producción. Por eso dice almacén de productos terminados. Entonces, fíjense, este proceso de producción demanda, ¿sí? Insumos y materias primas, los procesa y este proceso de producción produce un bien que posteriormente va a ser retirada por la demanda de los consumidores. Esta es una formulación, un esquema que tienen que aprender ustedes de memoria porque vamos a trabajar sobre este esquema. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a estudiar inicialmente, ¿sí? el modelo de compra sin déficit. Pero para esto yo necesito conocer algunos elementos que son algunas variables que participan en los modelos de inventarios. Y la primera variable es la demanda. Y la demanda, sí, se expresa por unidades físicas sobre unidad de tiempo. ¿Cuál será la demanda, sí, de chamarras en época de invierno? Chamarras con
fibra de vidrio, por decirse, es igual a 2.500 chamarras por año o por la temporada de invierno, ¿sí? Entonces, la demanda siempre se expresa, y esto es importante, la demanda siempre se expresa por unidades físicas sobre unidades de tiempo. Normalmente para nosotros, ¿sí? Para realizar estos modelos, vamos a utilizar en unidades de tiempo el año, ¿sí? Pero también se puede expresar en meses, en días, en semanas, etcétera, pero por nosotros normalmente el año. Y por las unidades físicas pueden ser pies cúbicos, metros cuadrados, piezas, pueden ser unidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la demanda, ¿sí? Esa demanda es de tipo determinístico para los modelos y será probabilístico cuando estudiemos los sistemas de inventarios, que es un poquitito más allá y que no quiero enredarles todavía sobre este particular. Pero ya les he anticipado que hay cierto tipo de sistemas de inventario que tienen que tratarse necesariamente con la aplicación de la simulación de Monte Carlo, que es el